Martes de Calamidad, el podcast de cine de terror donde te hablamos de la película que vimos más recientemente para bien, para mal o para muy mal. Hola, 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 hola a todos. Muy bienvenidos. Escucha, yo estoy mirando a la Caco por la cámara y me da... Pero hola, escuchas. Muy Oye, ¿por qué te da bienvenidos risa? al primer episodio de la segunda temporada de Martes de Calamidad. Cosa que hemos esperado hace muchísimo rato. Hola, escuchas, ¿cómo están? Que la A pesar verdad de, igual se me pasó muy rápido el mes, ¿ah? se pasó muy rápido. Es que eso iba a Sí. decir que el último episodio fue la última semana de enero, por lo tanto pasó un mes nomás en rigor, pero se me hizo corto y largo a la vez. Sí, tan lejos, tan cerca. Far away, so Ah, close. Exactamente. exactamente. ¿Cómo Sí. estuvieron tus vacaciones, Caco? Ay, cortas, qué patúas. No, maravillosas, deliciosas, exquisitas. No quiero volver a clases todavía. Me Ah, rehúso. estás como los niños. Sí, estoy igual que en cualquier momento digo que me venga a retirar mi apoderado, por favor. Que me venga a retirarme afuera. Sí. Sí, yo tuve, esta fue mi primera semana de vuelta a la pega y también me costó el ritmo, ¿cachai? Sobre todo porque en la tarde, ahora ya en las noches no tanto, pero en las tardes todavía hace mucho calor y es como después del almuerzo el sueño es cosa seria. Oye, pero se está oscureciendo más temprano, ¿cierto? Sí, y está Sí. amaneciendo más tarde también. No. Qué Ay, conversación más de viejas, pero sí, están sí. pasando tantas cosas. Me carga, es que me carga el horario de invierno, no lo soporto. Bueno, pero todavía estamos en verano, lo que pasa es Sí, no, sí que sé, es pero natural que el día se acorte, pues, Caco. claro, Bueno, la exactamente. cosa es que, Caquito, hemos extrañado hacer el podcast. Totalmente, sí. Hemos extrañado, pero no hemos dejado de ver peliculitas Pues de no, terror. exactamente. Fuimos estudiosas, fuimos aplicadas y Fuimos bien aplicadas. nos fallamos ningún martes o sea, no la veíamos el día martes y tampoco la veíamos juntas, pero Claro, decíamos ya, esta semana nos toca tal película. Cuando cada una pueda, la ve. claro. Y en general lo logramos. En el fondo, a lo que vamos es que de todas maneras llevamos todos los martes del año con una película de terror. Ya no hemos faltado. No hemos faltado a las tareas. Voy a empezar este primer episodio de la segunda temporada pensando con mucho optimismo que nos va a escuchar gente nueva. Entonces, para todos ¿Ya? los que se nos van a unir en esta segunda temporada, vamos a contar un poquito cuál es la idea del podcast. Y obviamente, si alguien llega para esta segunda temporada, los dejamos invitados a que nos escuchen la primera La temporada, que primera está temporada, claro que toda sí. en Sí, Spotify o en YouTube Music, o en donde YouTube Music, les guste sí. escuchar. Ya, la idea del martes de calamidad es que todos los martes, la Caco y yo, vemos una película de terror, del amplio espectro de lo que se entiende por terror. Ya no estamos en casilla. Todo lo que huela a terror, lo vemos. Incluso si ustedes revisan los episodios del año pasado, hay algunos que la verdad hay que tener harta imaginación para que sean de terror, pero no importa. Igual. Exacto. Tú mientras hay alguna muerte, algo de sangre, Claro. algo que podría Una cosa media asustar relativamente, misteriosa, una cosa claro. media misteriosa, exactamente, aplica. Bueno, Bueno, y también tuvimos algún par de películas o episodios especiales que no eran de terror per se, pero como decíamos, bueno, si el podcast es mío, yo hago lo que quiero. it's my party and I cry if I want to. Bueno, y esta película que vemos el martes, al martes siguiente sale el episodio de nuestro comentario de esa película. Ahora, no es lo único que hacemos los episodios de las películas que vemos el martes anterior, por eso se llama así. También damos jugo, desvariamos. Y además de todo eso, cuando nos tinca, aquí no hay ninguna forma de predecir cuándo van a salir, a veces hacemos especiales. De Sí, series, de una saga de películas, de algunas de, películas que nos gusten mucho, de etcétera. momentos del año como el grandioso Halloween, Claro, ese tipo de cosas. claro, pero no podemos dar un patrón claro de cómo van a salir los especiales. Van a estar de repente, los vamos a ir Claro, avisando. Ya, porque tienen que ver como con la contingencia del terror, de si sale en serie, de si sale, por ejemplo, alguna película que sea saga, podemos hacer un especial de la saga que la precede para que esta última la veamos como bien claro, como nos pasó, por informados. ejemplo, con El Conjuro. Cuando salió El Conjuro 4, Claro, hicimos, ¿cómo se llama esto? Especial del Conjuro y después el del Conjuro 4.
Claro, y también lo hicimos con Destino Final, ¿cierto? También Sí, la hicimos primero un especial y después la película, pero por ejemplo no lo hicimos con la sé lo que hicieron el verano pasado. Fue como que ahí la vimos nomás y explicamos un poco de qué se trataba ni nada más. Por eso, dependiendo de lo que nos tinca. exacto, Ahora, cada uno de los episodios empieza con una sección que yo inventé que se llama las Horror News. ¿Ya? Y que exactamente. básicamente son noticias del mundo del cine de terror o de las series de terror, o en realidad de cualquier cosa de las series que nos de las películas y series que nos gusten. Digamos. Hemos dado hartas horror news que no son muy horror, pero nosotros lo decimos igual porque nos interesa. Claro. Que ojo, a lo largo del verano han aparecido hartas horror news y las he ido guardando para que después las vayamos comentando. Pero, en este episodio, para que no nos Pero, quede tan largo, no vamos a hacer las horror news, eso va a empezar el siguiente episodio, porque en este episodio lo que vamos a hacer va a ser ponerlos al día con las películas que vimos en febrero. claro, Ya vamos a ver las pendientes, que son 4 en rigor, ¿cierto? Tuvimos exacto. 4 semanas fuera, Mm. lo que dura febrero, así que vimos 4 películas. Em, Nuestro mes de Pero receso, ojo, perdón, vimos 4 películas, pero que no incluye la película que vamos a hablar del martes de Calamidad, pues. no, no, esa Claro, la es para que los quinta en el escuchas, fondo, es que es la quinta, para que los escuchas tengan claro eso. claro. En el fondo fueron las películas que vimos durante febrero y que a las que por ese motivo, ¿cierto? Que estábamos en pausa de vacaciones, no les hicimos un episodio. Entonces la idea es compartir como de qué se tratan, comentarlas en cortito, a lo mejor ponerles nota, etcétera. Ya porque es importante porque a fin de año nos estamos adelantando, pero los meses pasan muy rápido. Como Totalmente, hacemos el ranking, esas también van a estar incluidas en el ranking de películas. sí. ¿Cierto? Entonces es importante que al menos sepan que las vimos y que sepan de qué van. Además que yo revisando las cuales son 4 películas muy distintas entre ellas Claro, y curiosamente ninguna fue extremadamente mala. Fueron exacto. más malas las que vimos en enero, siento yo. Parece, sí. Ya no te acordáis de lo que vimos en No, enero. no me acuerdo para nada. En enero vimos esa del payaso en el maíz. Uy, qué película más podrida, señor. ¿Viste? Totalmente olvidable. Vimos una de unos locos que se caían como en su avioneta en el mar y había unos tiburones. The Great ¿Ya? White se llamaba esa. Sí. Fainata Freddy. Fainata, también malita Fainata. Y vimos Summer of Hell, que esa no era tan mala. Ah, ese era un pelito más pasable, Sí, no, porque esa salía era pasable. el fin, así que ese era más Sí, pasable. esa era más pasable. Entonces ahora les vamos a comentar estas 4 películas que vimos. La primera, que vimos el Espérate, primer... también un paréntesis, bien a grandes rasgos, sí, escucha, no es que vayamos a hacer un episodio No, po. especial de, así como la premisa que nos pareció y listo. Tal vez una notita o Claro, un algo, ¿cierto? exacto. Ya, la primera película que vimos, que fue el primer martes de febrero, en el fondo, recién iniciada nuestra vacación, se llamaba The Beltham, que la ponen como Arpía en HBO. Y fue una película que fue bien curiosa porque honestamente pensábamos que iba a ser muy mala, ya por el afiche, por cómo se trataba y por el nombre, como que Arpía. Pero la verdad resultó no ser mala, digamos. Te tienen O que sea, entender. era decente, no era, Mira, es que lo que pasa es que una de las cosas que nosotros siempre comentamos es que en el cine de terror es difícil encontrar películas muy buenas. Hay, exactamente ¿cierto? eso. Como en el fondo cuando ustedes escuchen o si escucharon nuestro ranking de lo mejor del año pasado, las primeras son realmente películas muy buenas, no solo de terror, sino películas muy buenas. Está Claro. Sinners, está Bring Her Back, está etcétera. Pero estas acostumbradas como está uno a que el cine de terror sea calamitoso, no destiñen, no son nada de malas, la verdad. No, exactamente. Bueno, The Beltham o La Arpía se trata de una chica, una mujer joven que se llama Harper. Y esta chica llega a vivir con su hijita de 6 meses, una guaguita, a la casa de Una su mamá. guaguita. ¿Ya? Y llega a la casa de su mamá porque ella tuvo un accidente. Nunca nos queda muy claro cuál fue el accidente que ella tuvo, pero en el fondo es evidente que alguien le dice, oye, no podéis seguir viviendo sola con tu guaguita porque marido no hay, por supuesto. Así que ella se va a vivir a la casa de la mamá. Cuando ella llega a la familia con su guaguita, hay amor,
la reciben bien, pero siempre está la sensación de que a la mamá algo pasa, ¿cierto? Sí, La mamá la mira raro, como que hay una cierta fricción ahí. claro, la mira raro, y como que a veces es media cortante con ella, etcétera. ¿Ya? Y sobre todo, yo me acuerdo que cuando la vimos sentíamos que era como un poco fría con la guagua al Claro, final del día. Ahora, paréntesis, estamos llenos de paréntesis, pero estas las vamos a contar todas sin spoiler, por si alguien las quiere ver, ¿cierto? No vamos a andar spoileando esta película, claro, que más encima va a exacto. ser un comentario bien cortito. Eh, Ahora, lo importante es que prontito después de llegar, yo diría que la primera noche, Sí, Harper empieza como a sentir que hay unas fuerzas malignas que la acechan y como que la vigilan tanto a ella como a la guagua, especialmente a la guagua, para ser sí, franca, para ser franca, y estas se manifiestan como en forma de cuervos, claro. ¿ya? Y en el fondo ella siente que la ponen en peligro a ella, pero sobre todo a su guaguita, y además de este peligro latente que hay, está el tema de esta relación tirante con la mamá y que la mamá evidentemente no le cree cuando ella le dice que hay algo Claro. maligno, que la está acechando y que ella se siente Y por insegura en supuesto, la ¿cómo le va a casa. creer? Es como, Claro. hija. Ahora, yo me acuerdo que conversamos que nos había gustado esta película em, porque de alguna manera se las rebusca para tratar temas que a veces son importantes, ¿cierto? Como Sí, traumas no superados, ¿cierto? Cuando en el fondo uno deja que el trauma lo consuma, cuando prevalezca, uno, claro, cuando exactamente. en el fondo uno tiene una experiencia muy heavy y no hay terapia por cualquier motivo que exista, digamos, porque no quieres, porque no puedes, por lo que sea, el Claro, trauma se queda contigo y empieza a crecer y a crecer, digamos, y cambia tu percepción de la realidad y cómo te relacionas con las personas. También es una historia que habla de reconciliaciones que no se realizan, ¿cierto? De falta de conversaciones en la familia. Y todo esto, estos temas que son importantes, están envueltos en una atmósfera que es súper opresiva, en una casa grande, que es claro. oscura, que estaban como en invierno por parte importante de la película, entonces como que se veía nieve, se Y veían. que a fin de cuentas la protagonista es sola con su guagua nomás, po. Claro, ella siempre se siente sola con su guagua. Hay gente que la ayuda, ¿cierto? Tenía una enfermera, y dentro de todo estaba la mamá, pero ella, sobre todo en las noches, que era cuando pasaban las cosas como más terribles, se siente sola, siente que están estos pájaros, siente que hay algo que la vigila, etc. Claro. Ahora, en estrictísimo rigor yo diría que no es tan de terror, que no tiene tantas escenas que uno dijera como, ¡ay, qué susto! Pero, pero sí yo creo que es como una película que se hizo con harto sentimiento. Exacto. ¿Ya? Y ese es como el mérito que más le encontramos en su momento. ¿Le ponemos nota? No sé si le pusimos nota. No le pusimos nota, pero yo te diría que le pondría 5, 8, 6. 6 diría yo. Sí, Escucha, nuestras notas son del 1 al 10. Del 0 al 10, porque, o sea, nunca sí. nos ha tocado un 0. Ay, pero la cara se... No, nunca nos ha tocado un 0, pero hemos estado cerca. O sea, yo creo que nunca nos ha tocado un 0 porque como que no tenemos clara la rúbrica, ¿cierto? La Claro, escala, porque como que sí, pensando en algunas, hay algunas que la verdad no les encontramos ningún mérito, entonces como que uno nos explica por qué tienen un 3, porque lo más bajo que hemos puesto ha sido un 3. sí. A turno nocturno, nada que ver. Sí, y al ritual, también se le Oh, pusimos ¡ay, un qué 3. película, Dios mío, Señor Santo! Ya, la segunda película es una película que francamente es una rareza. Ya cuando uno, porque a ver, ¿por qué digo que es una rareza? Porque cuando uno ve cine de terror, como que es muy común pillarse con cosas raras, ya en el sentido que el cine de terror está siempre súper cerca o suele estar, a menos que sea una sesión en serie, con el tema sobrenatural, ¿cierto? Cosas del otro mundo, muertos, zombies, Exacto. vampiros, cosas que en el fondo son fantasiosas. Em, pero aún teniendo eso en cuenta, esta película era rara. Sí. ¿Ya? Vimos Death of a Unicorn, o La muerte de un unicornio, que es de esas películas que yo sentí que nos pasó que mientras uno la ve, como que uno se dice, pero ¿de verdad está pasando esto? ¿O alguien Claro, se va a despertar y estaba soñando? ¿O es una claro, o alguien, alucinación? o también alguien se fumó algo, porque era bien. Porque era muy freak. Sí, Porque la película empieza como una cosa muy común, muy rutinaria, y de repente sucede un acontecimiento que la quiebra en el fondo muy al principio, pero eso que pasa es muy raro, la verdad.
Sí, Entonces por eso uno decía, bueno, pero esto que estamos viendo es la realidad o estos locos pasaron a otra dimensión, hay alguien durmiendo, etcétera. claro, Pero a medida que la película avanza uno se da cuenta que ese acontecimiento era verdad. O sea, es lo exacto, que está pasando. Y cuando uno llega cuando uno se reconcilia con esa idea, la película como que fluye bien. claro, ¿Ya? ¿De qué se trata Death of a Unicorn? En la película tenemos la protagonista que es la Gina Ortega, que se llama Riley, que va de viaje con su papá, que es Elliot, el Paul Rudd que no envejece. que no envejece, Eh, exactamente. bueno, y este viaje que ellos están haciendo, nuevamente, hay tensión entre padre e hijo. Claramente él ha sido un papá bastante ausente, que ya como que de alguna manera lo culpa, que nunca ha estado. Claro, Y ellos van juntos, y una mamá que ya no está, ¿cierto? La mamá de ella había fallecido. Van a conocer al jefe del papá, claro, que era un enfermo terminal, que vivía era un multimega hipermillonario, que vivía en una gran mansión junto a su familia, y la mansión estaba ubicada dentro de como una reserva natural. Imagínense que estaba, no sé, dentro del Parque Nacional La Campana, algo así. claro. Estaba dentro de una reserva natural. Y bueno, ellos llegan a esta mansión donde viven esta gente que es evidentemente muy millonaria, pero que además son tremendamente insoportables. Ya, Death of a Unicorn es de las películas como que se consideran dentro del subgénero Eat the Rich, llega, digamos, donde el rico es una persona insoportable y que uno llega un momento en la película que quiere que muera, digamos, porque eh, eh, no por el tema de que tenga dinero, sino que porque al tener dinero es un estúpido en el fondo, ¿cachai? Ahora, en el camino a esta gran mansión, a donde el jefe, Elliot atropella un unicornio. Ya vamos a Ya, decir, no lo considero spoiler porque se llama Death of a Unicorn y el unicornio sale en el afiche de la película. claro, Ya se atropella un unicornio que se atraviesa en el camino. Ahora, el unicornio no era como estos de Rainbow Bright o de los no, cariñositos. claro, Era como un animal muy grande, era como un caballo del porte, no sé, de un rinoceronte, con colmillos afilados, bueno, por supuesto el cuerno, y pelúas, así, pero son como animales grandes y que con aspecto de feroz. Ya no es como el caballito lindo con el blanco, con el cuerno así elegante, ¿cachai? No, era un animal, era como una bestia al final. Bueno, y el claro, hecho de que ellos atropellaran al unicornio empieza a desatar una serie de acontecimientos mágicos, pero que además son muy sangrientos a la vez. ¿Ya? Y claro, que de a poco los vamos viendo venir. Y como la película en el fondo es algo que la verdad uno no ha visto, es difícil anticiparse a qué es lo que va a ir pasando. Ahora, la película es súper clara, ¿ya? sí, Es súper clara y en general yo diría que tiene algunas escenas sangrientas bien notables, como sí, que dijimos, ay, pero qué buena esta. No en exceso, no en exceso. em, y yo diría que es una mezcla bien 50-50 de comedia-terror. No es sí, solo de terror, digamos, hay un componente de comedia bien grande. Esta película, por si acaso, está en HBO. ¿A ti te así gustó Death es. of a Unicorn? Fíjate que me gustó porque, o sea, cuando uno entra a ver una película así, uno dice como que voy a ver. Pero dentro de todo, a pesar de lo inverosímil de la historia y todo, estaba bien contada. Tenía buenos Mm, protagonistas y todo, así que, y como que se mantenía fiel al guión. Así que sí, te diría que sí, también un 6 tampoco vamos a sí, poner, no nos vamos a poner aquí, no vamos a poner el chancho, obviamente. sí, también como para 6 de 10. Bueno, además que yo me acuerdo que esta película nos llamó la atención porque el elenco es de pura gente conocida. Sí, claro, O sea, estrellas, la Gina Ortega, el Paul Rudd, la tía Leoni, el Bill Poulter, o sea, estrellas de cine, porque el cine de terror no es en algo que estemos acostumbrados, uno siempre ve como puros actores B en el cine de terror. claro, Entonces cuando salen estas películas con mucha estrella, como que uno les presta atención. Ya. Llevamos dos entonces películas de 6 de 10. sí. La número 3 que vimos, la tercera semana de febrero, también fue una sorpresa, pero en mi caso fue una sorpresa porque era mucho mejor de lo que yo pensé que iba a ser. Absolutamente, sí, también. ¿Cachai? Em, Obviamente, como hemos dicho, nada que le vaya a cambiar la vida a alguien, pero es una película muy entretenida. Y la verdad es que la poca fe que le teníamos no era de mala onda gratuita, es porque es una película de tiburones.
¿ya? Y aunque nosotros amamos a los tiburones, las películas donde los tiburones son protagonistas, con excepciones notables, que las mencionamos muchas veces en la temporada 1, normalmente son maletas. Sí, maleta. Maletas, porque de hecho el año pasado vimos dos, las dos malas. Este año llevábamos otra mala también. O Mala sea, uno está también. acostumbrado a que no son malas, Sí, digamos. Son bien, bien malitas, pero esta que vimos ahora se llama Dangerous Animals, que obviamente esto ocurre en Australia, ¿cierto? Como toda buena por película de supuesto. animales. Of Eh, course. pero la película en rigor de lo que se trata es de un asesino en serie que se llama Tucker. Y este asesino en serie tiene un fetiche con los tiburones. Entonces lo que él hace es secuestrar mujeres, normalmente mujeres jóvenes, las lleva en su barco a alta mar, las cuelga como una suerte de grúa, ¿cierto? Amarradas, las cuelga de una grúa y las baja al agua que está llena de tiburones, para que los tiburones se las coman en el fondo. Porque como él tiene este fetiche de que el tiburón es un animal misterioso y poderoso, qué sé yo, él como que de alguna manera se excita viendo a los tiburones comerse a las Claro. niñas al final del día. Es bien terrible, la verdad, porque muestran escenas en que él asesina a una chica y es súper terrible y estaba como angustiada cuando estaba ocurriendo y eso no es algo que a mí me ocurra mucho. Ahora, la trama de la película es que una de las chicas que secuestra, que se llama Zephyr, era una chica valiente, inteligente, con muchos recursos y que por supuesto le planta cara. ¿Ya? Y en fondo la película lo que transcurre es si esta chica Zephyr va a lograr salvarse, eh, al menos salvarse o a lograr vencer a este asesino en serie, digamos. Claro. Eh, Ahora, una de las cosas que a mí en lo personal me gustó mucho de Dangerous Animals es que los tiburones no son malos, ya son simplemente animales que con hambre Claro. y que con una carnada se la van a comer, digamos. ¿Cachai? Porque Exacto. muchas veces en las películas de tiburones, y normalmente lo que pasa es como que al tiburón se le atribuye cierta maldad, ¿cierto? Como que se quiere vengar de los humanos, como que no le gustan los humanos, pero en realidad los tiburones no están ni ahí con nosotros, ¿cachai? Sí, claro. En el fondo, lo que postulaba esta película es lo que ocurre en la naturaleza, es que el tiburón con hambre y con carnada le va a dar lo mismo si somos humanos, si somos focas, si somos pescados, da lo mismo, pero va a comer, pues va a masticar. Claro. Y en el fondo la película se llama Dangerous Animals porque el animal peligroso no es el tiburón. Ya el tiburón es una herramienta y el que sí es un animal peligroso es el hombre, pues el ser humano. Claro. Y eso estuvo como muy choro. ¿A ti también te gustó entonces? También me gustó, sí. Mira, no estábamos tan mala. No No fue, estábamos mal. no fue, sé que la tenía olvidada esa, que estaba pensando en la que vimos después. Ah, Esa la fue, de hecho, claro. cuando me preguntaste, ¿te gustó harto más? Y dije, sí, claro, pero pensando en eso. Sí, esa ya, usted le pondría un pelito más, y le pondría, no un 6 pero un 6,2 ponte tú. 6,1 una cosa así. ¿Te gustó un Es que pelo? sí, yo también siento que es un poquito mejor que las anteriores. 6,5, por no ser caca. No, no, no. No, 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 esta no eres fiel, el 6,5. No, no. Pero sí, es un pelín mejor que las otras. Es bien entretenida, además, es súper entretenida. Sí, Uno está como bien en vilo. Y esta está en Prime Video, por si en la Prime quieren ver. Video. Sí. Y finalmente, la última película que vimos la última semana de febrero, eh, que es la última película antes de volver a nuestro amado podcast, se llama The Dam. The Dam. The Como de- Dam. Nos estamos riendo porque esa frase siempre nos ha dado risa en la película esta de la Liz Hurley con el Brendan Fraser. ¿Cómo Al se diablo con llama? el diablo. Ah, el diablo con el diablo. Bedazzled. Sí. Pedazos. Que hay una parte que el loco se da cuenta que el contrato dice el maldito, The Dam. Sí, Y dice The sí. Dam. Teníamos, te acordás que teníamos hartas frases de esa película. Es demasiado chistosa. La voy a ver. Es chistosa esa película. Sobre todo ahora que Brendan Fraser se vuelve a poner de moda. Sí. Bueno, No, pero, no, pero no, no ha llegado a hacer lo bonito, que qué pelambre, pero no ha llegado a hacer lo bonito que era ese momento, ¿ah? pero es que está viejo, po. Está más Va. viejo, Brad se han Pitt también pasado. está viejo, perdóname, Bueno, pero es que George esos Clooney locos también. son anomalías genéticas, pues, Claro. ¿cachai? Pero Tom Cruise, ponte tú, que ha hecho todo lo posible, ya se ve mofletudo. Mira la Sí. patúa, pero igual Tom Cruise. Pero, pero no, el Brad Pitt es raro que se vea así a los 60 años, ¿Sabes ¿cachai? que el otro día veía, no me acuerdo a quién, pero
da lo mismo quién era, para no pelar con nombre y apellido, que tenía la cara muy estirada, muy, muy estirada, pero el Mm, cuello arrugadísimo. Entonces yo decía, ¿por sí, qué esta po. gente no hace un combo y se opera la cara y el cuello? Porque en vez de como un moño de carne atrás del cuello, porque en verdad el cuello los delata, pero heavy, heavy, Yo heavy, pensé que iba heavy. a salir con una reflexión noble. ¿Por qué la gente se opera? Acéptense como son. No, que a la gente claramente se opera, pero si entráis a operarte y te tiráis la cara, Hagámoslo bien, decís tú. pero lógico, evidente, es que gorda, era demasiado, te voy a escribir quién era, porque no quiero pelar aquí al aire. Ya, Eh, ¿Cómo se llama esto? Era evidente, pues, ¿cachai? claro. No, y normalmente las manos también delatan, po. Claro, pues. Sí, la mano también. Ahí te mandé Sí, quién era. sí, caché, yo también lo vi. Vimos a la misma ¿Viste? persona. Y te demuestro que te llamó la atención lo mismo. No, no me llamó la atención lo mismo, pero lo encontré la cara muy operada. Fue como, ¿para qué? Si es Sí, hermoso. Hermoso, sí, hermosa esta persona, ¿cachai? No, como que exactamente. sentí que no había necesidad. No hay necesidad, totalmente. Em, bueno, The Damned, Los Malditos, eh, es una película que, como hemos dicho muchísimas veces en nuestro podcast, es una película que nos viene a probar que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Que Absolutamente. siempre a la Pero gente viva hay que absolutamente. tenerle más miedo que a lo que tu imaginación pueda decirte que te está pasando en el mundo de los muertos. Claro, ¿De qué trata? Trata de Eva, que es una viuda cuyo único bien es una estación de pesca en el Mar del Norte. Esto estamos hablando de 1800 y algo. claro. ¿Ya? Y ella administra esta estación y le da trabajo a 6 pescadores. Ya una como mucama, ¿cierto? Que como que la ayuda en las labores de casa a ella. Claro. Viven totalmente aislados del mundo, pero de real aislados del mundo. O sea, Sí, no pues, hay una, aquí, pero sería como en el Polo Norte, una cuestión así, aquí no pero hay un pueblo a 10 kilómetros, no claro, había ni el viejo nada, Pascuero llega ahí arriba, nadie. nada, totalmente aislados del mundo. Y el invierno, sobre todo, es extremadamente crudo. Es muy difícil, es muy crudo y en el fondo ellos a lo largo del año, cuando no es invierno, tienen que juntar comida y víveres para sobrevivir en el invierno cuando no, porque no hay nada, po, ¿cachai? Está todo congelado. Claro, Ahora, un día en medio de este invierno que es muy crudo, ven una embarcación que se queda atrapada en unos roqueríos, a los que uno de los locos llamaba que eran como los dientes, así les decían, más o menos lejos de ellos, pero a una distancia en la que los podrían haber alcanzado. claro, Eh, y con verlos ahí atrapados, todos, incluida ella que no salía a pescar, pues, sino que salían los hombres, saben que van a morir ahí, lo exacto. saben. Y llega el momento en que hay que decidir. Ella tiene que decidir porque es como la patrona y lo decide junto con el que era como el jefe de la lancha, al que se le llama el timón, eh, que no van a ayudarlos, que no van a ir a buscarlos, porque habían algunos que decían, oye, tenemos que ir a ayudarlos porque si no van a morir ahí. Claro, Y ella con el pescador más importante en el fondo deciden no ir a ayudarlos porque ir a buscarlos y tratar de rescatarlos es un riesgo. O sea, lo más probable es que alguno de ellos, de los pescadores de ella, muera en este intento. Y además tenían muy pocos alimentos en una embarcación que iba con más o menos 20 personas, no tenían alimento para compartir con todos ellos, al final se iban a morir todos de hambre. claro. Eh, por lo tanto, deciden no ir a ayudarlos, dejarlos morir ahí, rezan por sus almas y todo, pero los dejan morir, digamos. Exacto. El tema es que cuando están enterrando los cuerpos, porque los cuerpos ya de los muertos el mar los lleva hacia la orilla y además pasan otras cosas entre medio, pero en el fondo llegan varios muertos a la orilla y ellos los entierran. Empiezan a aparecer las historias de supuestos muertos que se levantan con fines Claro, vengativos y que los van a ir a buscar, ¿cierto? Hay como varias leyendas que sobre todo la mujer que era como la mucama, claro. la de Downton Abbey, ella empieza como a asustarse mucho con eso y empieza a contar esta leyenda. Eh, y en el fondo la película de lo que trata es que empiezan a pasar cosas muy extrañas y empieza a tocar de tal manera a los pescadores que uno está toda la película pensando si esto de verdad está pasando o es que estos pescadores les está ganando el susto en el fondo, que se están imaginando cuestiones. Eh, ahora, The Dam es una película que es súper calma. Yo pensé que te podía no gustarte, fíjate, yo la vi antes que tú.
porque se Sí, demora en llegar a ciertas cosas, ¿ya? Y se apoya mucho en el paisaje, en esta cuestión, básicamente un desierto blanco y frío en el que viven. Eh, es una película que sí logra varios momentos en que uno está muy tenso y uno está viendo como, oye, pero ¿qué está pasando? Y además que tiene una fotografía realmente fabulosa, pero no es una película que tenga acción, excepto en las escenas finales probablemente. sí, Eh, porque el mal en esta película se esconde en cositas pequeñas, en el fondo. Se esconde en el día a día, en las decisiones que tomas, etcétera. Y esta claro. película está en HBO. En HBO, sí. Este sí me gustó harto. Mira, Este, ¿sabéis lo que me recordó? ¿mm? Yo creo que por el entorno, ¿ah? A The Terror. The Terror se llama, ¿no es cierto? Totalmente. Yo no me acuerdo, Sí. no sé si te lo dije o pensé en decírtelo. ¿No te lo dije? No, no lo comentamos, yo tampoco te lo Sí, comenté a ti. porque yo la Sí, vi y dije, ¡ay, loco! Esto a mí me recuerda mucho de Terror. sí. Sí, Viste, no estábamos tan mal. La temporada 1, si no la 2. la temporada uno que alguna vez les comentamos que era la que más nos gustaba. Está en HBO y esta, ¿qué nota le vamos a poner? Entonces le pongo un 6.5. Ya. O sea, 6, 6, 6, 2 y 6, Sí, 5. exacto. Parejitas. Parejita. Parejitas en que son razonablemente buenas. Claro. Bueno, escuchas. Y después de haberles contado más o menos de qué se trataron todas las películas que vimos durante nuestra ausencia del podcast, llegamos a la película que nos llegamos a la película que nos convoca, que es Ta, 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 Anaconda. tan. Anaconda. Protagonizada por Jack Black y Paul Rudd de nuevo. Sí, nos estamos repitiendo Aquí, por Paul Rudd. ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, para la Mm, redundancia, de una película que de terror, pocaso, Pocaso, sí. pocaso, pocaso. Es Sí, comedia. Es comedia con sangre, básicamente. Ahora, y Anaconda, lo vamos a dejar de inmediato claro, no es un remake de la película Anaconda de 1997. Ya que a nosotros nos encanta, sabemos que es sí, mala, sabemos todos los peros que hay con Anaconda, pero a nosotros nos gusta. Esta película de 1997 que estaba protagonizada por John Boyd, que hace un papel horrendo, realmente malo el papel que hace el John Boyd. atroz, sí. Creo que Es- se ganó hasta el premio el, Frambuesa, sí, el lo, Razzie sí, el Razzie. puede ser, si es un papel horrendo, con morisqueta, así como de teleserie de los 80, ¿no? Si es realmente horrendo el papel que hace el John Boyd, pasa más el Sí, John Boyd. Sale también Eric Stoltz, que para ese tiempo era como conocido. Sale Ice Cube y sale sí, la J. Lo o Jennifer López fea. Jennifer López, muy fea. Ese es como nuestro principal indicativo, Jennifer López fea. Sí, Eh, Ahora, esa película del 97, a grandes rasgos, para quien alguien pueda no haberla visto, se trata de un equipo como de científicos, no me acuerdo si eran científicos, eran como del National Geographic, una cosa como así, y ellos quieren ir a grabar un documental al Amazonas. Y para eso contratan al dueño como de un barco que los va a llevar por el río, y este personaje era el John Boyd, ¿cierto? sí, Y resultaba que este viejo terminaba siendo un chiflado que los termina secuestrando para llevarlos junto con él, para que entre comidas lo ayuden a cazar a la para anaconda la más conda, grande que ha existido nunca, porque el viejo como que claro, quería esa gloria para él. Y bueno, obviamente la anaconda se va comiendo a gente en el camino, exactamente. y al final quedan, yo diría que un par, queda la Jennifer López, el Ice Cube, y Bueno, el ¿dónde Eric Stoltz tiene Eric queda, pero Stoltz? herido, Qué herido, sí, porque claro. tenía una cuestión en la garganta. Claro, pero al John Boyd sí se lo merenda, sí se lo Sí, come. Ahora, esta Anaconda, la de Jack Black con el Paul Rudd, no es un remake de esta, sino que es un reboot, ¿ya? exacto. Para quien pueda no conocer los términos, un remake es cuando tú haces una película completamente otra vez, pero la puedes actualizar, pero mantienes la historia, mantienes los personajes. Por ejemplo, It es un remake, Es un remake, exactamente, de ¿cierto? la del 89, sí, de sus dos partes. Exactamente. Un reboot lo que hace es reiniciar un universo o reiniciar o hacer nuevamente una película, pero no copiándola, sino que como manteniendo o algún personaje o algo de su esencia, pero haciéndola Claro, distinta a la original. exacto. Ya, por ejemplo, las Batman son reboots. Cada vez que salen estas nuevas Batman es un reboot, Sí, ¿cierto? es un reboot. Cuando lo hizo Michael Keaton fue un reboot de la serie, cuando la hace Nolan es un reboot, ¿no? Porque
cuentan básicamente la misma historia del hombre murciélago, pero con cosas distintas. Claro. Lo mismo pasa con Superman y con muchas cosas. Bueno, esta Anaconda es un reboot de esta que es del año 97. Y la nueva está dirigida por Tom Gormican, que tiene solamente 3 películas, pero la segunda de ella, la primera es muy antigua, pero la segunda es The Unbearable Weight of Massive Talent. Ah, mira, qué buena. Esa es Ya. su película número 2. Y esta película, ¿de qué trata? De un par de amigos que son Jack Black, que se llama Kenny, y Paul Rudd, que se llama Griff, quienes en su infancia eran fanáticos del cine de terror, así, mega fanáticos. Ya hacían videos caseros, los trabajos del colegio eran todos de cine de terror, etc. De adultos, ninguno de los dos está muy conforme con la vida que llevan. Ya Griff Claro. es un actor bienvenido a menos. Exactamente. Era este loco de Friends, el Joey. Como que lo Sí, contrataban para buenos papeles exactamente. chicos, le costaba Sí. encontrar pega, etc. Y Kenny, el personaje de Jack Black, trabaja en la empresa de su papá haciendo videos de matrimonios. Pero él lo Claro. detesta, ya, porque lo que él quiere filmar es cine de terror. Exacto. Eh, Era como cumplir como su sueño de juventud. Claro, entonces ellos se juntan para el cumpleaños de Kenny y deciden cumplir un sueño de hacer una película de terror y deciden hacer el reboot de Anaconda. Porque Claro. Griff dice que él de alguna manera mística se consiguió los derechos de Anaconda. ¿Cómo te que los compró? No sé. No, ¿te acordás que contaba una historia de que había conocido a la viuda del escritor original? Es una chica que inventa. Ah, sí, claro. Bueno, y aparte de ellos dos, reclutan a un par de amigos, uno que es la Tandy Newton, que es como la Zoe Saldana, la gemela de la Zoe Saldana, es la mejor forma que tengo de decirle, pero sale en Westworld, sale en varias películas, Tandy Newton es famosa. Y el Steve Zahn, que es el típico actor rubio que sale en muchas películas, pero uno no logra ubicarlo como en una película específica, pero sale en muchas películas ese loco. Sale Ese gallo, en, ese gallo de este sale el Modern Family en un par de capítulos. sale en algunos episodios de Friends, porque por lo que pude ver, sale en White Sí. Lotus, En Friends sale... era el primer marido, no sé, el primer, sí, el primer marido, mira, y después la Phoebe, el primer marido de la Phoebe, que era un patinador sobre hielo, que se supone que trabaja en los Ice Capades, y se supone que se casa con la Phoebe para tener la residencia americana, porque él era canadiense, parece. Ya. Entonces le dice que él era gay, pero después le dice que no era gay porque era hetero. Entonces que quiere divorciarse para poder casarse con otra loca. Y después la Phoebe se casa con el Paul Rudd, po. Él hace el personaje de Mike. Entonces al Claro, final se po, casó con los dos personajes de la de película. Anaconda. Y en Modern Family, este mismo gallo es un vecino muy molestoso que se va a vivir al lado del Phil con la Claire. Ya. No, pero salen en muchas partes. La verdad que estos típicos arroces graneados, para serles bien franca. El tema es que estos 4 parten al Amazonas a grabar la película de sus sueños con bien poquitos recursos, como con una cámara manual, usando celulares, etc. Y como ustedes supondrán, les pasan muchísimas cosas. Claro que sí. Y entre otras cosas, lo que les pasa es que pillan una anaconda gigante de verdad, como que en el fondo ellos viven la película que estaban grabando. Claro. Ahora, como ya les dijimos y como les dijo inmediato la Caco, es una película muchísimo más cercana a la comedia que al terror. De hecho, Totalmente. es una comedia, ¿cierto? De hecho, hubo momentos en los que yo de verdad me reí. No Sí, es para igual. desternillarse la risa, pero hay momentos bien graciosos. Sí, igual. Eh, Pero los tintes de terror que tienen es que cuando aparece la The Real Anaconda gigantesca, sí se come gente, pues sí se las merenda. Total, po. Así que en el fondo, en esa parte sí uno podría pensar que tiene estos aspectos de terror. Ya, por algún motivo, como les hemos dicho varias veces nosotros, para nosotros la primera Anaconda, la del 97, es película de culto. A esta yo siento que no le da. Y yo creo Sí, que la primera a nosotros nos gustó mucho porque básicamente es una survival movie, ¿cierto? Es una película, entre comillas, seria, donde la gente está tratando de sobrevivir a una situación límite. Esta en realidad es claro. una comedia donde les pasan cosas disparatadas y donde además está la anaconda. Claro, Yo exactamente. objetivamente la encontré malita. Creo que de hecho te dije. Sí, esta Dije, es esta es maleta. maleta, es Sí, malita como de nota. O sea, yo creo que a esta le pondría sí. un 5. Ay, yo te iba a decir un 4. Es que tú eres muy cagada con las notas. Ya un 4 5 porque me dio risa. Ya, es que sí, sí, porque al final uno disfruta, pero sí, pero tiene vacío y no, Sí. es mala en el fondo.
Ahora, punto importante, porque sabéis que me lo preguntó una persona en TikTok y es una reflexión que yo mismo me había hecho. ¿Tú crees que esta película la pueden ver niños de menos de 10? Sé que yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, sigue explicándole que bueno, que obviamente todo es mentira, qué sé yo, pero yo creo que se reirían. Es que sabéis que, porque yo lo Es pensé, más, creo que es más factible que vean esta a que vean la Anaconda original. la original puede ser bien tenebrosa, Sí, pero es que la verdad es que mis niños, como tú bien sabes, aman a Jack Black. Es sí, su pues. héroe. Aman con el alma a Jack Black, es su actor preferido. Quieren ver todo lo que ha hecho Jack Black en la vida. Por supuesto, de lo que pueden ver. ¿Por qué? Porque cacharon que Jack Black es la voz de Po en Kung Fu Panda. Claro. Cacharon que es la voz de Bowser en Mario, película de culto para ellos. Cacharon que además es Steve en Minecraft, otra película de culto para ellos. Entonces, para ellos Jack Black es el mejor actor del mundo y debería Claro, salir en todas las películas del mundo. Eh, y de hecho hemos visto varias películas de él con ellos. Vimos Jumanji 1 y Jumanji 2, probablemente vamos a ver Jumanji 3 en el cine. Vimos A House with a Clock in the Walls, que nos gustó harto. Vimos Goosebumps, que sale bastante más joven. Y sabéis que esa es bien tenebrosilla. sí, Goosebumps. Mueren por ver School of Rock, porque yo les he dado harto la lata con School of Rock. ya. Y como que yo les ¿No la vieron conté, el otro día al final? no, nos pusimos a ver otra cosa. Ah, ya. Y como que les encantó la idea de juntar a Jack Black, ídolo, con un monstruo, porque yo les dije que Anaconda era una película donde salía una serpiente monstruosa, porque mis hijos son como minis Guillermos del Toro o mini Tim Burton que aman a los monstruos, sueñan con monstruos, dibujan monstruos. Entonces, ¿tú opinas que sí? Que eventualmente yo se las puedo mostrar, Sí, Anaconda. sí, totalmente. Totalmente, sí. Sí, yo creo que hay una o dos partes más o menos que se podrían asustar, pero yo creo que es tan chistosa la película en sí Mm. que les iría bien, se reirían. Los Yo imagino así. también creo. Sí, porque hay como una escena como a la mitad, que es cuando como que recién aparece for real la anaconda grande, que esa puede ser medio tenebrosa porque es medio en la oscuridad, y otra cuando se come un par de cristianos. Gas. Pero ya, entonces lo voy a considerar. Ahora, el anaconda original, yo me acuerdo que una de las cosas que nos maravillaba, pero a la vez encontrábamos atroz, era que la anaconda era súper ordinaria. Era Sí, extremadamente ordinaria la anaconda, ¿ya? Porque incluso para estándares de 1997, porque en rigor, no sé, Jurassic Park es del 93, así que tecnología para efectos especiales existía. totalmente. Probablemente esta película con lo que no tenía era plata, para tener algún efecto que pudiera hacer una anaconda más elegante, no sé, pues más razonable. Es bien, bien chula la anaconda. Es básicamente un animatronic que tenía como hoja amarillo, ¿te acordáis? Tenía unos ojitos Sí. amarillos que miraban, No, era claramente un robot, como si tú, exactamente. pero era evidente que era un Sí, robot, era así como tiesa. Ahora, esta exacto. serpiente, la que sale en esta película, no es extremadamente superior. Yo No, no, encontré. No es no, que se para hayan nada. gastado la plata en la serpiente. Sí, Ya no da la sensación de que realmente es una serpiente real, pero gigante. Ya se ve que es un CGI y se ve que hay escenas que son como un muñeco en el fondo. Sobre todo porque en la película hay momentos en que aparecen serpientes de verdad, entonces uno tiene ahí como el contraste, po. Además que uno sabe claro, cómo se ve una serpiente. Po. Ahora, en ninguna de las dos películas, ni en la Anaconda original, ni en esta, nunca fue el tema de que la Anaconda en realidad se viera realista. claro, ¿Cierto? Nunca fue tema de que. No fue tema, para poner el mismo ejemplo, como Jurassic Park, que sí es parte importante que los dinosaurios se vean. claro. Em, Ahora, yo creo que el hecho de que exista esta anaconda, que la hayamos visto, de alguna forma nos trae a la mente la discusión ya que se está haciendo bien eterna y que al final es una discusión que no tiene muchos ni pies ni cabezas, pero de sí el Hollywood comercial, ¿cierto? Este que solamente quiere ganar plata está en una crisis de creatividad heavy, digamos, Sí, total, porque po. lo que más tenemos son reboots, remakes, secuelas,
precuela, spin-off. Sí, o sea, se están quedando sin ideas, pero hace ratazo. Claro, porque hay gente que te dice como, ay, pero por ejemplo, las películas que están nominadas al Oscar, claramente hay creatividad. Sí, pero esas son películas que no se hacen para ganar plata, ¿cachai? Claro, exactamente. Esas son películas que se hacen con fines, si tú quieres, más artísticos, donde ojalá, ¿cierto? Ojalá les vaya bien en la taquilla, ojalá ganen harta plata, ojalá recuperen la inversión, pero Claro, están buscando otra cosa esas películas. exacto. Ahora, cuando es el cine que busca ganar plata, todo es lo que dijimos, reboot, remake, secuela, precuela, adaptaciones de libros, Sí. ¿cierto? De hecho, la película más vista últimamente es Wuthering Heights, De hecho, te la voy a nombrar. Te la voy a nombrar ¿cachai? ahora, pero es que cada que eligen de Heathcliff, pues gorda. Yo en cualquier momento me arranco al cine a verlo a él. Ahora, una cosa que también, yo no sé si te has dado cuenta que hay mucho remake, reboot y cosas así, de cosas de los 90, hay como cierta nostalgia de los 90, Total, pues sí, porque es que yo ¿cierto? creo que a lo mejor en los 90 hubo mucha cosa que pasó así media desapercibida, como Anaconda, Mm, y, y la están agarrando, pues. claro, porque además ya hubo cambio generacional. Nosotros vimos Anaconda, nosotros vimos Jumanji, y si las hacís de nuevo, vaya a pescar otro público. El Claro, público que ya la vio nomás. exacto. Bueno, entonces para cerrar esta parte sin spoilers, ¿recomendarías Anaconda? Sí, fíjate, la recomendaría, pero para reírse. Para reírse y Para pasar re- el rato. Exacto, para reírse, pasar el rato y sería todo. Sí, Ya, yo diría que es disfrutable, así como algo muy livianito, que claro, no tiene pasta para hacer mucho más que lo que ofrece además. Pues sí, yo creo que nadie que se siente a ver Anaconda con el afiche que tiene, con los protagonistas que tienen, va a esperar algo mucho más serio de lo que termina siendo. Ahora, que sean una comedia no significa que tenga que ser mala y esta sí es una mala película. Lo que pasa es que tiene sobre todo algunas escenas que son realmente graciosas, digamos. Sobre todo para los que les gusta el humor que te gusta a ti, que es tu humor medio ridículo. sí, exactamente. Exactamente. ¿Ya? Bueno, yo creo que vamos a pasar entonces a la parte con spoilers. Spoiler. Y lo tenemos, estamos empezando segunda temporada y seguimos sin campanilla, así que va a tener que ser igual nuestra cortina musical. Pero es que sabéis que yo pensé, cuando estaba en el supermercado y dije, voy a contar mi infancia, estaba en el supermercado y dije, ay, si voy a la parte de cumpleaños y agarro una cornetita de cumpleaños, un pito, lo que sea. Pero como que siento que la cortina musical ya que haces tú ya es parte nuestra. Totalmente, sí. Tus trompetazos. Tu, 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 tu. Exactamente. Mira, yo creo que una de las primeras cosas que podemos decir, entre comillas, que nos molestó de esta película, ya siempre consideren, chiquillos, que es una película que en realidad no importa nada, digamos, una Sí, claro. película que da lo mismo, es que inventaron una historia anexa a la central que es mega cero aporte. Claro. De hecho, yo te lo comenté cuando la estábamos viendo, dije, ¿para qué inventaron esta otra historia que la verdad no aporta nada? ¿Qué va a hacer? ¿Ya? Eh, Pero me acuerdo. Sigue, ya. sigue hablando nomás. Yo voy a seguir hablando porque ya escuché el Pancho. Bueno, escucha, mientras la Caco vuelve yo les cuento. Lo que pasa es que hay una historia, bueno, la historia central es la de estos cuatro amigos que van al Amazonas a grabar la película de sus sueños, básicamente. Pero hay una historia anexa que ocurre básicamente en Brasil, digamos ahí mismo, donde hay unos que son como una banda como de malos que robaban, no sé si piedras preciosas, no me acuerdo qué robaban, a los cuales los persigue la policía. Y de hecho la película como que parte con esa historia, pero a medida que avanza, la principal está como que historia va quedando media olvidada. Y como que en algún momento dije, uy, ¿para qué pusieron esta historia de la policía, de los ladrones? No sirve para nada. Exacto. Y al final de lo que uno se da cuenta es que la historia por lo único que sirve es para que haya más gente que la culebra se puede comer. Claro, claro, más alimento. Claro, porque ya que estás parte con spoilers, ni uno de los cuatro principales se muere. Entonces, ya que no se podía comer a ninguno de esos, ya pues pongámosles como rosas graneadas a la anaconda para Claro, que se pueda comer otros personajes, ¿cachai? exacto. Em,
Pero la verdad es que utilizar una historia anexa que no aporta nada, no tiene para qué. Si al final andaba ahí en el Amazonas, podría haber puesto turistas, podría haber puesto, no sé, cualquier Cualquier cuestión. cosa. Otro barco Sí, que andaba, gente que andaba en una lancha y la anaconda se los come, da lo mismo, ¿cachai? Pero no exacto, había para qué inventar una historia anexa, cero porte. totalmente. Otra cosa que nos molestó Ujú. es que se comieran al guía de Heitor. Ay, sí, Le vamos a contar. Heitor era una anaconda de verdad, ya sí, que iban a utilizar en la película, contratada por ellos. contratada por ellos, era como una anaconda de verdad mascota, que tenía como en el fondo como un... No era como... ¿Cómo se llama? Un entrenador, sino que era un loco que tenía una anaconda mascota y De dijo, ya la mascota, pueden usar, por exacto. un cobro, digamos, porque era contratada. Y la idea es que en todos los planos que fueran como close-up o como cuestiones así, iba a aparecer Heitor, que era la Claro, anaconda. El tema es que ocurre un accidente en la filmación y Heitor muere. claro. Ya muere de mala manera el pobre Heitor, que ya le teníamos cariño. Y el dueño decide ir a buscar otra anaconda, po, Claro, ¿cachai? Ahí como a los manglares, así. Y ahí lo pesca, la anaconda gigante. Ahora, eso no se ve mucho, porque no, además después vemos que Heitor nunca había muerto, no, pues, que había quedado ahí como botado. Porque una cosa importante de la película es que en algún momento explican que la anaconda muchas veces te atrapaba, como que te come, pero no te tritura, sino que como que te rodea de jugos y después exacto. te botaba de nuevo. Claro, Y te después te vomitaba. volvía a comer, ¿cachai? Exacto. Bueno, eso le pasa a John Boy, po, en la anaconda original. ¿En serio? ¿No, no te acordáis? No. Sí, pues la anaconda se lo traga, después lo vomita y él le cierra un ojo a la Jennifer López y ahí se desploma. Mira qué ordinaria. Pero sí es un clásico, épica esa. Todo vomitado asqueroso, sí, po. Claro, no me acordaba que le cerraba el ojo, además. Ya, pero claro, le Pero cierra en el el fondo él ojo. moría por los No, jugos moría apretado. gástricos. Ah, ya. Moría apretado, pero así como que dan a entender de que después de que lo vomita, como que le da un último respiro o casi un efecto de reflejo y tal, le cierra el ojo y queda desplomado. Qué ordinaria. Sí, Bueno, esa escena, además que la escena como que atrapa a Aitor, no, perdón, al dueño de Aitor, porque estaba buscando una nueva anaconda, se llama Santiago. sí, No es ni memorable ni nada, y el loco sale en las escenas post-crédito, digamos. Ahora, para destacar cosas que sí nos gustaron, sí, eh, en un momento de la película, este crew, digamos, este grupo que era bien modesto para grabar, se cruzan con un equipo de la Sony, de Sony Productions, que también estaban grabando un reboot de claro. Anaconda. Bueno, y de hecho hay un conflicto con los Pero un reboot personajes. así como De Real One, pues con sí, claro, plata. pero como secreto. Claro, claro, pero ahí en el fondo se dan cuenta que el personaje del Paul Rudd, el Griff, nunca tuvo los derechos de Anaconda, ¿cachai? Y que en el fondo están todos en el Amazonas perdiendo el tiempo, digamos, porque no van a poder Claro, estrenar nunca esa película. Y ahí se arma un exacto. conflicto, whatever. No viene al caso. Eh, la cosa es que a todo ese equipo que iba a grabar la película de verdad, un equipo grande, con plata, la Anaconda se los come. Ya, pero no vemos mucho de eso, porque en el fondo lo que ocurre es que vemos como su campamento vacío. Pero unido a esto, y que es una cosa que a nosotros nos gustó, es que llega un momento, después de una secuencia que es de las más graciosas, que es esa de Jack Black corriendo con un jabalí en la cabeza, mientras gritaba, mientras arrancaban de la anaconda, esa escena yo de verdad me reí. Sí, Me reía. Ellos llegan como a esconderse al set donde iban a grabar esta película, que estaba ahí en medio de la selva. Y hay una figura misteriosa que los ayuda, que le dispara como con una bengala a la anaconda. Y esa figura misteriosa era Ice Cube, que lo habían sí, contratado de nuevo para hacer el reboot. Entonces esa asociación entre esta anaconda y la antigua, la verdad que fue chora. sí, La verdad que fue chora y divertida. Es una situación ridícula, una situación chistosa, y más aún en las escenas post-crédito, porque ojo, la película tiene escenas post-crédito, hay otra sorpresa, ¿cierto? Porque lo que pasa es que al final de la película, Kenny y Griff estrenan la película
que hicieron ellos, en el fondo, utilizando básicamente footage, como dice la Caco, utilizando escenas que lograron grabar arrancando de verdad de la serpiente gigante, po. Sí, po. Ya como que tienen hartas de estas escenas que grabaron así al voleo y las juntan y las editan y así arman la película al final del día. Claro. Y la estrenan como en un festival. El tema es que no la pueden estrenar nunca de verdad porque no tienen los derechos, pues si los derechos eran de Sony, lo dicen tal cual, de Sony. El tema es que un día a la casa de Kenny, del personaje de Jack Black, llega J-Lo. Llega la Jennifer Lopez, no fea ahora, excepto la Claro. Jennifer Lopez que conocemos actualmente. Y le dice que le encantó la película y creo que le dice que quería hacerla con él de nuevo, ¿no? Sí, que él dirija. Que él Sí. la dirija. Y es igual como chora esa Sí, a mí me junta. encantó esa parte. Sí. A mí también me gustó, sí. Ahí le vamos a poner dedito para arriba. Y bueno, escuchas, eso es básicamente lo que yo creo que es como para contarlo. No les vamos a contar la película entera, véanla. Solo les destacamos los principales momentos. Lo importante es que les quede, chistoso. lo importante es que quede claro que no es una buena película. Es una película bastante mala, pero que es chistosa. Sí. Ya, y que por lo tanto, si ustedes la ven sin muchos afanes y la ven solo para reírse y para pasar el rato y jajaja, está bien. Está bien. Como película que busque algo más, no funciona. No, no, para nada. Hay que ir a verla con la intención y la certeza de reírse mucho, nada más. Sí, y a ver, y no son extremadamente abundantes los momentos de risa verdadera. Yo me acuerdo de algunos, por ejemplo, Jack Black corriendo con el jabalí en la cabeza. Oh, esta parte me reí demasiado. Yo también me reí. Pero claro, no es que toda la película no esté riéndose. Claro. Y eso, escuchas, nos vemos entonces el próximo martes de Calamidad. Ya Y feliz de sabemos. haber vuelto. Estamos muy felices de haber vuelto, de verdad teníamos nostalgia y como que mientras hablábamos en febrero era como "Ay, ¿cuándo vamos a volver?" Y cuando como que empezó esta semana estábamos como el niñito ese de Stuart Little que sale gritando es hoy, es hoy. Es tal cual. Sí. Y como les dije ya sabemos que vamos a ver este martes, pero no les vamos a contar para que sea sorpresa. Exactamente. Surprise, surprise. Exactamente. Ya vos, Caco. Ya, hermana. Ha Un sido un placerazo, ha sido un un gustazo. gusto, como dicen Un las viejas, gusto. Sí, haber grabado este primer episodio de la segunda temporada. Esperemos que totalmente. tengamos muchos. Sí, Ya, Caco. exactamente. 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 Ya, Dodín. Ya, Adiós. hermana. Hablamos. Adiós. Adiós, adiós.